Este podcast es una producción de Mosaico Network. Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de El Popo Podcast, el podcast de un tartamudo. Yo soy Héctor Guevara, un tartamudo con casi 30 años de experiencia en la batalla contra las palabras. Gracias por escuchar este programa que llega a ustedes a través de Mosaico Network, la primera plataforma de podcast en Ensenada, Baja California. Y hoy estoy muy contento de recibir, o en este caso me recibieron para al mismo tiempo yo también recibir, en las cabinas, ¿puedo decir dónde? Sí. Sí, en las cabinas de Radio Xochicalco, a el ingeniero Alfredo Navarro Campillo, mejor conocido en el mundo de la radio como Don Fulgencio. ¿Cómo está? Muy bien, Héctor. Qué bueno, pues gracias por invitarme. No me lo esperaba yo, dije, bueno, me habló Héctor, me dice, oye, podemos hacer una entrevista, vamos a platicar de eso. Y yo, pues qué buena onda, claro que sí, Héctor. Y bueno, pues aquí estamos, ahora sí, iniciando. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Échale. Bueno, pues para empezar, ¿te puedo hablar de tú o háblame o de tú, usted? habla. ¿De Soy tú? chavorruco. Chavorruco. Perfecto. Perfecto. Sí, es que me siento un poco incómodo en una entrevista hablándole de usted a alguien. Ok. Bueno, pues como bien comenté, pues usted no sé si esté al tanto de este personaje muy conocido en la escena radiofónica ensenadense, Don Fulgencio, pero pues aquí nos va a platicar él. Primeramente, por favor, platícanos cómo fue que inició tu trabajo en la radio. Híjole, mira, te voy a platicar, digo, al cabo tenemos tiempo, ¿eh? Mira, yo inicié como ingeniero de sonido de varios artistas, obviamente pasando por toda la República Mexicana, etcétera, ¿no? Incluso, eso fue en mis inicios. Después me hice productor, con unas personas que ya tienen, o que tenían, vaya, en paz descanse, Arturo, se llama Arturo Vázquez. No, Arturo Vázquez no, ese es otro. Bueno, gente que está muy metida en la música y haciéndoles, yo en ese entonces estaba con Olga Briskin, trabajando con Olga Briskin. A lo mejor no es de tu época o de muchos que nos están escuchando. Ajá, pero sí la conozco. Ok, es una vedette, ¿no? De los Sí. 70s. Bueno, ella tenía un show en un bar en la ciudad de Tijuana, en el hotel, creo que ahora son las Américas, en Las Torres. Ella tenía un show ahí en un bar que se llama Baccarat. En ese entonces, ella estaba presentando su show musical donde toca el violín, canta, tenía mariachis, tenía violinistas. Era un show que duraba 3 horas, ¿no? En ese entonces, cuando yo estaba trabajando, después de haber trabajado con varios artistas, trabajé con Silvia Pinal, trabajé con Caló, con Silvia Pinal en teatro, con Caló pues, en la gira. No sé por qué imaginé ahí en el foro de Mujer Casos de la vida real ahí. No. Casos de la vida real se llamaba, ¿o cómo Sí, se llama? Mujer Casos de la vida real. Ándale. Bueno, y en ese entonces yo no me había metido en lo que es producción, era ingeniero de sonido, ¿no? Pero ahí surgió que en la cuestión de producción, el show que le entregaron a Olga Briskin era de 5 horas. Entonces había que recortar tanto la música como los números. Es decir, un número, por ejemplo, musical duraba como 6, 7 minutos y era mucho, entonces yo tenía que reducirlo a 3 minutos. O sea, cortarle la mitad musicalmente hablando, tienes que hacer un montón de cosas, ¿no? Y cuando estaba yo trabajando ahí, pues me tocó hacerla de productor musical, cosa que no había hecho yo nunca. Sin embargo, tengo conocimientos de todo eso, ¿no? En aquel entonces, pues empecé yo a hacer esta producción, ahora sí que a cortarle el tiempo al show, de hacerlo de 6 horas a hacerlo de 3, ¿no? Entonces, bueno, cuando empiezo con todo esto, antes de que empezara el show, que se presentara Olga Briskin, ya que ya se abriera la temporada,
porque lo hacíamos por temporada, nos aventamos como 9 meses, ¿no? Haciendo la temporada. Pero antes de eso, ella tampoco tenía entrada. O sea, la entrada para el show no lo tenía, entonces yo lo hacía en vivo, ¿no? Lo único que tenía Olga Briskin es una entrada que le hicieron como un tipo jingle que se llama Todos queremos ver a Olga. Ah, sí me acuerdo. ¿Ok? Entonces, bueno, pero no tenía ningún presentador. Entonces, yo empiezo, ¿no? O sea, conseguí una entrada de esas espectaculares y empezaba yo en vivo a hacerlo, ¿no? Buenas noches, bienvenidos. Vengan al show mágico musical, Pasión Mexicana, que no sé qué, bla, bla, bla. Y yo me agarré hablando, ¿no? Haciéndolo. Entonces ya se quedó que yo era el que iniciaba con todo eso, ¿no? Con la voz. Entonces, una vez, estando ahí en el Baccarat, a mí me tocaba a mitad del show cuando se hace un intermedio o sea, 1 hora y media de show, se hace un intermedio. Entonces yo lo que tenía que hacer era irme detrás de backstage y cambiarle la pila a todos los micrófonos. Entonces me tocaba ver cuando todos estaban cambiando y todo eso. En ese medio, un día estaba Rocío Dúrcal con Olga Briskin y siempre llegaba a la mitad del show con Olga Briskin para decirle cómo vamos, qué se le ofrecía, la voz, el eco, o sea, todo lo que tiene que ver, ¿no? Entonces pues me tocaba ahora sí que realmente entrar tras bambalinas y agarrarlos encuerados a todos, incluso Olga Briskin, ¿no? Que ahí sí, ay, qué bueno. Sí, hombre, es un trabajo duro, pero alguien lo tenía que hacer, ¿no? Exacto. Entonces cuando entro se estaba cambiando ella y estaba Rocío Dúrcal ahí. Y primero Rocío Dúrcal me regañó, ¿no? Y me dice, ¿cómo que estás haciendo aquí? Ya le dijo Olga Briskin, no, es que yo le permito que venga para preguntarme o decirle cómo va, que se le suba más al violín, etcétera, ¿no? Y y le dice, no sé por qué salió la plática, que dice, Rocío Dúrcal dijo, entonces él es el muchacho el que hace la presentación, el locutor, el que habla. Y y ya le contesto yo, sí, soy yo. Me dice, pues deberías de ser locutor. Entonces, Esta frase que todo mundo que tiene voz así gruesa ha oído en la historia, ¿no? Esa de debería ser locutor, ¿no? ajá, sí, pero realmente en este caso sí. mis atributos como locutor, digo, la cuestión voz, o sea, la cuestión física, pues no es mucho, pero sin embargo modulas la voz, etcétera, ¿no? Y pues la entiendes ahí más o menos. Pero entonces me dijo Rocío Dúrcal y Olga Briskin ya me había dicho, tú deberías de ser locutor. Y Rocío Dúrcal, entonces fue cuando yo dije, ah, caray. Entonces termina toda esta temporada, me regreso para acá, aquí en Ensenada, donde estaba mi esposa y mi hijo, y dije, voy a tratar en la radio. Y llego con mi equipo, soy productor y soy locutor y bla, bla, en Radio Variedades fue eso, cuando pasó. Entonces, llego a hacer casting y todo y me dicen, entras la siguiente semana. Y yo, ¿qué? Pasa el tiempo y después me doy cuenta que no cualquiera puede entrar a trabajar a la radio tan fácil como se me dio a mí. Vos, así que tú digas, pues no. Yo creo que les sirvió también que yo fuera productor, ¿no? Porque también me pedían que les hiciera varias cositas ahí. Entonces empiezo yo como locutor, me estuve 1 año y medio en Radio Variedades, en el 1010 AM, y luego de ahí me pasaron a Fiesta Mexicana, que era como una versión grupera, ¿no? Pero era en FM, en la 92.9. Entonces, de ahí conozco a una persona que me dijo, deberías de ir a hacer casting en lo que ahora es Exa FM, que antes se llamaba Sí 106.9, se llamaba la estación. Hago el casting, inmediatamente me jalaron a la siguiente semana. Para esto tuve que cambiar de sindicato, ¿no? Porque acá es un sindicato y acá, sí, en el otro es otro sindicato, ¿no? Inmediatamente tuve mi anuencia y pues de ahí fueron total en lo que estuve en AM y en Fiesta Mexicana, yo creo que 2 años pasaditos, ¿no?
De ahí me paso a esta estación que te digo, lo que era 106.9, que se llamaba, sí, 106.9, así se llamaba la estación. Luego, ahí empecé ya como locutor, y pues de ahí para acá ya han pasado 24 años. Y de la fecha cuando iniciaste a el personaje de Don Fulgencio, ¿cuánto tiempo pasó? Ok, eso pasó cuando recién empieza Exa FM en Ensenada. Esa estación se llamaba Best FM porque fueron varios cambios, ¿no? Empezó siendo sí 106.9, antes era Stereo Rey. Luego, como ahora, ¿no? Pues como ahora que vemos aquí, de hecho en la ciudad que cada rato cambian nombres las estaciones de nombre, de frecuencia. Así es. Entonces no es algo como tan de ahorita, no es también siempre a... Sí, siempre ha pasado, ¿no? Entonces, de ahí se cambió Stereo Rey otra vez, luego se hizo Best FM y empieza XFM. Cuando empieza XFM, pues yo levanto la mano, ¿no? Yo quiero entrarle a la cuestión, a la dirección artística. Entonces a mí me toca abrir XFM en Ensenada y cuando el director artístico tiene que generar programas, promociones, o sea, todo lo que es la cuestión artística, ¿no? La programación, todo este rollo, ¿no? Entonces no había contenido en XFM, pues estábamos iniciando, ¿no? A mí me tocó empezar de cero y sin un quinto para empezar con XFM. Lo único que tenía eran calcomanías, unos hexalindros y tenía varias cosas, ¿no? Entonces, volviendo a lo de el tema cómo surgió de Don Fulgencio, pues en un morning show yo metí a un programa en vivo que era un morning show que empezaba a las 6 de la mañana y se terminaba a las 10 de la mañana. Era conducido por Laila Ortiz, una voz de las mejores voces femeninas que conozco yo. Entonces, yo como director artístico, Laila es muy buena, pero necesitaba que fuera más dinámico. Para eso se ocupaba otra persona, ¿no? Un coconductor. Entonces, ahí es donde pues yo estaba todos los días ahí a esa hora. De hecho, yo le operaba a Laila Ortiz. Entonces, le comenté, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien más. Pues, ¿qué hacemos? Le dije, bueno, pues yo hago a un viejito. Y se llamaba Filemón, ¿no? El viejito. Entonces, empiezo yo a hacer el personaje, ya se lo enseño, ya con ciertas características, un viejito rabo verde, rapero, o sea, tenía varias características. Sí, rapeaba el viejito, o sea, está medio raro, ¿no? Pero precisamente yo creo que en parte de eso fue lo que llamó la atención. Entonces, Laila dice que no se llame Filemón, vamos a ponerle Don Fulgencio. Y empezamos, salimos al aire y sí, efectivamente sí funcionó. El trato de Laila hacia Don Fulgencio era de ternurito, de cositas así, ¿no? Lo trataba con mucho cariño, etcétera, ¿no? Entonces eso yo creo que llamó mucho la atención. Y de ahí empezó el personaje. Y así comenzó. Entonces, ya ahorita pues ya van 19 años haciendo el personaje de Don Fulgencio. Y todo ahí en XFM. No, yo creí que tenía que ver algo con una película, porque busqué Don Fulgencio en Google y es el nombre de una película. Creí que tenía que ver algo. Sí, no, bueno, Don Fulgencio era también un viejito en un programa de televisión mexicano, creo que con María Victoria. Ah, María Victoria, sí. Ah, sí, porque me acuerdo que había un personaje, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, era un viejito y era Don Fulgencio, ¿no? O sea, se le ocurrió a Laila, no sé si lo sacó de ahí o de dónde fue, pues, pero... en base a eso, pues Don Fulgencio se quedó en XFM, incluso pues al aire ya 19 años, creo que soy el más viejo de ahí de voces que se quedaron, ¿no? O sea, porque es muy común eso de la gente joven, ¿no? Que hace personajes de viejito, pues está Don Fulgencio, y luego está el de ¿cómo se llama este programa? El de la Carabina de Ambrosio, se me fue el nombre el que hacía Alejandro Suárez. Ajá, ese era otro. Había otro. Igual pues, el Tata. El Tata. Era un microcol, ¿no? Sí, que bueno, ahorita sería pues, preguntarles de eso. ¿Se inspiró en alguna persona que conocía para el personaje? No, fíjate que no.
resulta que yo soy mucho de estar en la televisión y estar imitando, ¿no? O sea, radio, televisión, constantemente estoy imitando y eso ha sido como marca de toda mi vida, ¿no? Entonces, realmente no se inspiró en nadie, en uno nada más. Simplemente fue como un viejito que de repente se me antojó imitar y pues empecé a imitarlo, ¿no? Y ya empecé a hacer así la tos y hablar así como muy, muy de viejito. Y ahí se me dio, pues, o sea, realmente no está inspirado en ninguno de esos. O sea, yo creo que si me hubiera inspirado en alguno de esos no hubiera sido lo mismo, Sí, claro. ¿verdad? Pero no está inspirado en ninguno. Porque muchas veces pasa que gente que hace así, crea personajes, siempre tiene alguna inspiración o alguna referencia, ¿no? Ya sea Ajá. cuando es una de un hombre que es una mujer o que hace a una señora, siempre se inspira que en las tías, que en la mamá, que en la abuela, ¿no? Exactamente. Sí, Entonces, no, en este caso no fue así, ¿eh? Yo creo que más bien don Fulgencio nació a la necesidad de tener a alguien más en un programa que fuera más dinámico. O sea, sí nació y realmente fue muy rápido. Obviamente para ser un personaje y que funcione necesita ciertas características que hay que hacer, ¿no? Entonces yo armé ese personaje con ciertas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, en aquel entonces empezó creo que en septiembre don Fulgencio y para Navidad, la cena de la radio era un pavo. Entonces don Fulgencio hacía cositas como esas, como rescató al pavo que se iban a cenar y lo adoptó como su mascota, ¿no? Entonces el pavo se llamaba Pavorotti y andaba con él para todos lados, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones que vas haciendo, que se forman y que te hacen o que creas, vaya, el personaje, sí son muy importantes. Entonces en ese entonces cuando empiezo yo con este personaje a hacerlo, que surge realmente de la necesidad, Héctor, de, este, de generar contenido. Fue lo que provocó que fuera don Fulgencio. Eso sí, estaba prohibido que dijeran quién era don Fulgencio. así que, ¿y cómo se mantuvo el secreto tanto tiempo? No se pudo. Se pudo. Yo creo que como al par de años ya la gente, en ese entonces hacíamos nosotros los exaconciertos. Pues venían mínimo 12 a 14 artistas en un solo escenario, en un solo día, y pues obviamente pedían, la gente empezó a pedir a don Fulgencio, pues, en el escenario que se conociera, nadie sabía quién era, etcétera, porque estaba prohibido, ¿no? Yo creo que eso generó un poquito más, ya sabes, ¿no? El morbo de saber quién es, hasta que al par de años que estaba don Fulgencio al aire ya lo pedían en los conciertos. Entonces tuve que optar por contratar una maquillista. Ahorita ya tengo canas, ¿no? Pero en aquel entonces no tenía tantas canas, pero la maquillista me acentuaba lo que son las arrugas, me pintaba la ceja, me ponía bigote, me ponía borra en la panza para hacerlo, unos tirantes, bastón, me tenía que doblar, sombrero, lentes, o sea, hacer el personaje de cero, ¿no? Y y eso surgió por la necesidad de que la gente quería ver a don Fulgencio en el escenario, ¿no? Entonces cuando empieza y se presenta a don Fulgencio en el escenario, ya me fui, ¿no? Pero, y empieza rapeando. Entonces imagínate, ¿no? Yo creo que sí causó, pues algo de, ¿impresión? sí, como que esa parte fue, sí, tanto para ellos como para mí, la impresión que generó este personaje, pues ya era de que la gente quería tomarse foto con él y que los autógrafos y sí, en serio, o sea, te puedo platicar anécdotas así muy, para mí, muy irreales, ¿no? Porque yo nunca esperé que se fuera tan lejos. Llegó un momento donde digo, y no es presunción, te lo estoy diciendo con toda la humildad del mundo. Ya salieron locutores y don Fulgencio se quedó. Salieron otros, don Fulgencio se quedó. Y así ha sido, ¿no? Entonces, por eso te digo, ya 19 años al aire,
ya dejó de tomar esa importancia que tenía, que yo era el coconductor, ¿sí me explico? No era el conductor, el principal, simplemente era el coconductor. Entonces ahí ya dejó de ser o de girar alrededor de los locutores y tomó en un espacio como ya el principal, vaya, ¿no? Y así ha sido durante todos estos años. Sí, que ahora ya tiene su propio show, ¿no? Sí. Don Fulgencio, ¿a qué hora y qué días pueden oírlo? El show de Don Fulgencio es todos los días de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Todos los días. Perfecto. En XFM 4.1, ¿no? 104.1, sí. Aquí en Ensenada y supongo que también por internet. Sí, así es, por internet. Igual te metes a la página xfm.com y ahí escoges la ciudad y pues ahí te aparece, ¿no? Y sí, efectivamente, en todo. Y tengo gente que me escucha en Alemania, en San Diego, y varios en Argentina, creo que hay otro, en Chile hay otro. O sea, son varias personas, fíjate, que sí se meten en línea a escuchar a Don Fulgencio. Qué bonito hacer eso, ¿verdad? Sí. Recibir esa retro de... Sí, no, cómo no, otros. imagínate, eso es irreal para mí, realmente. Yo no vengo de alguien de familia que le gustara la farándula y todo ese rollo. A mí, en lo personal, yo soy como cualquier otra persona, pero de repente ya, que te paren y tienen Don Fulgencio. Y es que me ha tocado varias cosas, hasta el otro día fueron a cortarme el cabello y no querían cobrarme. Y a mí eso me da mucha pena. Sí, es que sí. Me da mucha pena porque digo, no, o sea, ¿cómo? Si es trabajo, es tu trabajo. O sea, si no le permito ni a un familiar que me regale algo cuando tiene un negocio, pues mucho menos al público, ¿no? Que ellos son a fin de cuentas lo que te hacen. Pues sí, pero es parte de el cariño, ¿no? Ya uno sabe cómo, ya sabe exactamente. Esa es la parte donde dices, o sea, es cariño, pero... Ajá, pero por lo menos la mitad del precio, por lo menos, ¿no? Para no verme tan... Para no verme tan... Sí, a mí no me gusta, la verdad, yo siempre pago completo, sin embargo, nunca dejo de agradecer esa parte, ¿no? Claro, por supuesto. Imagínate. Y pues ya cambiando de temas, pero siguiendo con la radio, Ajá. pues estos 20 años de trayectoria, pues has visto toda esta transición de los medios digitales y medios análogos. Siempre está esta teoría o historia, bueno, más en teoría, de que la radio está destinada a desaparecer, ¿no? Lleva años, ¿no? Lleva décadas vaticinando que va a desaparecer y ahí sigue. ¿A qué crees que se deba eso de que la radio sea un medio tan actual y al mismo tiempo y tan socorrido? Mira, déjame te platico. Sí, así como dices tú, o sea, la radio ya decían que iba a desaparecer y más cuando empieza ya... Ahora sí que después de que la música ya era gratis, ¿no? Que la podías bajar de internet. Digo, algunos sí tenían costo, pero Napster, esos que podías bajar música, ¿te acuerdas? Sí. Ahí empezó la gente a decir, no, va a desaparecer la radio. Pero antes de eso ya habíamos sufrido otra donde decían, no, pues es que la radio va a desaparecer porque ahorita lo nuevo, lo mejor, lo súper es la radio satelital, ¿no? Entonces desde ahí ya nos traían de que la radio va a desaparecer, etcétera. Entonces surge todo esto. Ahorita ya muchas personas no escuchan radio, pero acerca de la pregunta de lo que me estás diciendo, creo que la radio va a estar muy difícil que desaparezca. Te explico por qué, bajo mi punto de vista, muy personal, que igual puede que esté bien, igual puede que esté mal, pero como es masivo y es gratis. O sea, pues la gente no va a decirle que no a lo gratis, ¿sí me explico? Entonces, seguramente como abarcas masas y hay una cuestión de que personas a veces no estamos, o por lo menos gente de cierta edad, aproximadamente 25, 30 años para acá, un dispositivo que lo pongas en tu estéreo sí funciona, pero los que no están acostumbrados a eso, pues prenden la radio, ¿no? Y tienen que andar en la calle. Entonces, son horarios que más nos escucha la gente. Por ejemplo, a la hora de, ahorita no hay escuelas, pero por ejemplo en el traslado de su casa a la escuela, escuela a su casa,
traslado del trabajo a comer, a su casa, etcétera. Todos esos horarios que son horarios importantes, ahora sí. La gente prefiere poner la radio porque se está enterando qué es lo que pasa afuera. Por ejemplo, un noticiero el lunes en la mañana, pues es para que te enteres qué está sucediendo en el mundo, en tu país y en tu ciudad, ¿no? Entonces, surge de la necesidad de la gente de también estar conectados con los demás. Si nada más traes música en tu estéreo, en el radio, pues no te vas a enterar qué es lo que está pasando realmente. Aunque hay muchos medios electrónicos que también lo puedes checar, pero hay mucha gente que no está acostumbrada a ese tipo de medios electrónicos, ¿no? Entonces sí prefiere prender a la radio y saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que esa necesidad de estar de algún modo conectado con otras personas es lo que nos lleva o le lleva a la radio a que se quede, ¿no? Tanto la televisión, pues la televisión también, ¿cuántas veces han dicho que va a desaparecer, no? Ahorita ya con el streaming, las plataformas que ya hay ahorita 3 muy importantes y que de alguna manera todavía siguen consumiendo televisión, pues. Entonces va a estar medio difícil que desaparezca, ¿no? Sí, porque es sorprendente que incluso hay estadísticas que dicen que la tele incluso que es más vista que los servicios de streaming, que eso me sorprendió mucho. Porque como decías, de que es más accesible, es más fácil, ¿no? Porque pues tienes que pagar en los servicios de streaming. Igual también la radio también siento que no, por más podcast que escuche o que haya, pues no puede suplir a la radio porque tiene su propio lenguaje, su propia... Entonces, y hay cosas que sí que no puedes suplir con un podcast. La verdad, la radio sí tiene una magia que no podría ahorita describir, pero que sí no es insuperable. Sí, yo creo que en eso tienes razón. Yo no me cierro a la idea de que los podcasts tengan en un momento mayor audiencia que la radio. No me cierro porque puede ser, ¿sí me explico? O sea, según las estadísticas y todo lo que vemos, etcétera, acerca de lo que decías de la televisión, que todavía incluso la tele se ve más que el streaming, tampoco me cierro a que esa cifra cambie mañana, ¿sí me explico? O sea, claro. Toda esta generación digital que se está dando, sí está tomando algo significantemente fuerte ya en cuanto a la televisión, ahora sí que de aire, estamos hablando la transmisión por aire, en cuanto a televisión, en cuanto a radio, etcétera, todo eso. No me cierro que las cifras cambien y que de un momento a otro ya esto se convierta digital, pero también nosotros nos estamos digitalizando, o sea, estamos yendo un poco más allá, como por ejemplo, la radio se tiene que acomodar, ¿no? Entonces, ¿cómo te acomodas? Jalas hacia ti los medios digitales, ¿no? Como es el streaming, vaya, con podcast, con los WhatsApp, con Facebook, o sea, ya jalas y lo unes a ti para que también estés presente en esa parte y que no te pierdas lo otro. Entonces sí tienes que, ahora sí que adaptarte a la nueva, ahora sí que la nueva forma digital de que masas están entrando a consumir, ¿no? Lo que es todo esto. Entonces, de alguna u otra forma, todos nos tenemos que acomodar. Entonces, yo no estoy peleado en que en algún momento se pierda mucho contenido de lo que puede ser radio o televisión a lo que es ahorita la era digital, ¿no? Entonces, yo no me asusta, vaya, no me asusta, pero yo sé que no se va a desaparecer tan fácil. No, yo también siento que no va, pues que es el medio que tiene más tiempo incluso, ¿no? Más que ¿Sí? Es el medio. Así es. Ya tiene, pues que el siglo, más del siglo tiene, ¿no? Es que no me acuerdo cuáles fueron el inicio de la radio, pero sí fue finales del siglo. Ya me acuerdo. Realmente sí, fue o sea, la radio cuando se descubre fue con Nikola Tesla. Fue en el año de 1897.
2007, por ahí, ¿no? O sea, cuando recién empieza esto. Pero creo que no estoy seguro si sea el siglo completo, pero por ahí andamos. Sí, ya O sea, por ahí. sí, o sea, andamos por esos rumbos, digo, por esas fechas, más o menos. Sí, entonces, pues, usted que anda ahí matando la radio, pues no, ahí va a seguir todavía un rato más. Sí, Pues ya casi, definitivamente. pues ya para cerrar, algo que quieras agregar, algo que acerca de la radio, de cómo es que ves esto de los podcasts, todo eso. Sí, ahorita que estábamos platicando de los podcasts y precisamente nos conocimos Héctor y yo por un es un taller que di realmente muy corto, que se llama Creando mi primer podcast o mi primer podcast, ¿no? Se llama este taller, donde prácticamente lo que un podcast es un programa de radio, o sea, de hecho así nació el podcast. Nació de los programas de radio, de ahí empezaron a sacar los podcasts que, vamos a grabar el programa de radio y lo vamos a subir a una plataforma y de ahí que la gente lo consuma, que lo oiga cuando lo quiera oír. De ahí nació realmente podcast, ¿no? Entonces, tiene las bases de la radio, nada más que aquí la diferencia con un podcast de antes a ahora, que antes se hacía completamente en vivo, como lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, que es en vivo, puedes editar, ¿no? Entonces puedes mejorar 1000 cosas en cuanto a contenido se refiere, ¿no? Si te equivocas, pues vuelves a grabar, que le pones unos soniditos, o sea, ya lo puedes, ahora sí que manipular a tu gusto. Esa es la diferencia, pero realmente el podcast, pues es como un programa de radio. O sea, realmente, porque además, nada más lo escuchas, no lo ves, pues, ¿no? Sí, aunque también ya está la opción incluso de muchos contenidos que tienen la versión de video que, pues no sé, yo estoy un poco peleado con eso. Pero hay gente que le gusta consumir así. Pero... Sí, bueno, es que yo creo que ya no es podcast. Es que ya no es podcast exactamente. O sea, una vez que ya le pones imagen, ya no es podcast. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, también estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, si ya le metes video y lo ves en YouTube, pues eres youtuber, ¿no? O sea, exacto, sí. Digo, no es un podcast, nada más. A alguien se le ocurrió ponerle podcast, pero realmente no es un podcast. O sea, no. Ya cuando le metes imagen, ¿no? Entonces, bueno, no te pelees con el mundo, Héctor. Exactamente. Quédate sí, con la cosita. Exactamente. Y son muy buenos, los podcasts son muy buenos. Yo conozco sobre todo a gente joven que en lo que está trabajando, incluso aquí, compañeros de aquí, están trabajando y están escuchando un podcast. O sea, y eso está padre, pues, o sea, está bien, qué bueno, están en esta era digital donde ya todo es digital prácticamente. La radio, te repetía de hace ratito, nosotros nos tuvimos también que acomodar. Si traes un estéreo, en el estéreo te dice quién está cantando, qué estación está sonando, etcétera, ¿no? O sea, etcétera. Entonces, nos tenemos que acomodar. Ahora sí que esta era digital. Y por qué no, el podcast es una muy buena herramienta que además hay muchas formas, hay mucho de dónde bajar podcast, ¿no? Así que realmente yo sí dudo que en su traslado en el carro estén escuchando un podcast, pero bueno, puede ser, ¿no? Sí. Yo soy de esos también, de que se oye podcast en el carro. ¿Sí? O que si consumo de todo, radio, podcast, música, pero... pero de todo. Un poquito de todo. Sí, un poquito de todo. Ok, muy bien. No, pues agregarle más, pues no, creo que ya se dijo lo que se tenía que decir. En cuestión radio, por qué estamos, si nos vamos, y sí, si no, pero bueno. Pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación y pues esperemos que sea la primera de muchas veces de que estés en este espacio de Mosaico Network. Ok, no, claro que sí, cuando gustes ya sabes, aquí estoy para servirte y bueno, pues ya te traje para acá que conocía la cabina de radio. Que sí está muy padre, la verdad. Sí. Sí me sentí como en radio porque nunca había hecho un programa tal cual en una cabina de radio. Había hecho grabaciones, pero nunca un programa como tal, no, nunca. Esta es la primera vez. Pues mira, qué mejor sí. Que aquí. Que porque está muy padre la cabina. Está muy padre, sí. Está muy cómoda. No les ponemos imágenes porque dejaría de ser podcast. Exactamente, sí. Que no llegaron lo que dijimos hace rato. Exactamente. Pues muchas gracias. Gracias por haber estado en este espacio. Yo me llamo Héctor Guevara y nos vemos en la próxima emisión del Popo Podcast. Hasta luego.
Eso es todo, amigos.